Estamos cerrando un nuevo año, estamos mirando también el año que comienza. En cuestiones de la educación, el balance ha dejado números interesantes para analizar. Uno de ellos tiene que ver con la inversión educativa y un estudio reciente realizado por el Observatorio Argentinos por la Educación da cuenta de una caída en la inversión educativa por parte de las provincias, a pesar de que la coparticipación federal ha aumentado en ese mismo sentido. Vamos a hablar del tema y también analizar cómo esto termina repercutiendo en la educación de los chicos y en todo el sistema educativo en general. Estamos en contacto con Agustín Claus, que es docente de Economía de la Educación en Flaxo. Muy buenos días, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por este tiempo. Bueno, esto es así, el estudio realizado por el Observatorio Argentinos por la Educación da cuenta de esto. Hay una caída en la inversión educativa por parte de las provincias, a pesar de que la coparticipación federal ha aumentado. Sí, efectivamente, el informe lo que trata de revisar es cómo fue la evolución de la inversión en los últimos años en el marco del proceso en el cual la nación le devuelve a las provincias un 15% de la masa de los recursos coparticipables que hasta el 2015 había en litigio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, hay siempre un cuestionamiento por parte de las provincias que dicen la nación nos transfirió los servicios como la educación, por ejemplo, para que las provincias nos hagamos responsables, pero nuestros recursos no dan para tanto y por eso de alguna manera justifican que no pueden hacer mayor inversión educativa. ¿Esto es así? ¿Las cuentas de las provincias no dan para sostener los servicios educativos? A ver, sí, el informe apunta a poner en agenda un problema estructural que tiene la educación en Argentina. Desde la última descentralización de las escuelas a las provincias, hay una tensión irresuelta que todavía no hemos logrado superar, que tiene que ver con la descentralización de los servicios en las provincias, es decir, todas las escuelas y los institutos de formación docente, y la centralización por parte del Estado Nacional de la mayor concentración de recursos. Entonces, cuando uno mira los presupuestos de las provincias, de todas las provincias de las 24, ve que la mayoría de esos presupuestos están destinados a financiar los salarios docentes. Entonces, la nación es el que tiene la posibilidad, tanto en recursos como en el rol que le imprime la Ley de Educación Nacional, de hacer política educativa que promueva mayor equidad en la desigualdad que también se evidencia producto de esa descentralización en las 24 jurisdicciones. Agustín, en el informe pueden discernir entre las provincias que más y las que menos invirtieron en el país. Sí, está tanto la evolución de los presupuestos de cada una de las provincias como también de la estructura de cómo financia cada provincia. Es decir, para que se entienda, digamos, cada jurisdicción provincial tiene con recursos provinciales parte de su financiamiento y después, como bien mencionaban, tienen los fondos que vienen de la coparticipación, como así de también otros programas nacionales que son directamente del Ministerio de Educación de la Nación o el Estado Nacional, como pudieron ser distintos programas de formación docente, de equipamiento de tecnología, de capacitación de becas estudiantiles. Entonces, el informe lo que apunta es a hacer evidente esa tensión que requiere una solución producto de la desigual inversión que hay en la mayoría de los indicadores, pero por ejemplo focalizando en los recursos que se destinan por alumno en cada provincia. Hay 24 situaciones y una desigualdad que permanece. Bueno, y vos decías que la mayor parte del presupuesto va destinada a los salarios docentes. Que haya tanto dinero destinado a los salarios va en detrimento de ¿qué? ¿Qué cuestiones hoy se están resintiendo en los servicios educativos de las provincias? Bueno, por empezar, digamos, pese a que se concentra el presupuesto educativo en los salarios docentes, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en los últimos 3 años y medio, 4, fue bastante significativa, con lo cual ahí, ya de la concentración del presupuesto en eso, debería proponerse una recuperación del poder adquisitivo del salario. Eso no quita que en ese proceso también se pongan sobre tela o de discusión, sobre todo en mesas paritarias con cada jurisdicción, cuestiones que tienen que ver con las condiciones laborales, tanto la capacitación, la formación, la carrera docente, cómo acceden los docentes a los cargos, cómo ascienden. Hay una estructura de remuneración del trabajo docente que tampoco ha sido discutido, no en los últimos 4 años, sino prácticamente de la apertura democrática del 83 a la fecha, y es un tema
que muchos países han abordado y Argentina aún sigue con evitando ese problema, digamos. Bien, ¿y cómo se supera esta situación? ¿Tiene el observatorio alguna, propuesta de solución? ¿Creen que las vías para encaminar esto y que no se siga dando el desfinanciamiento en las provincias, tiene alguna forma de garantizarlo? Y por empezar habría que garantizar el 6% del Producto Bruto Interno entre el Estado Nacional y las provincias. Después otros países han avanzado hacia asociar recursos que tengan que ver más con las condiciones específicas de cada escuela. Lo que tiene Argentina es que tiene un mecanismo de financiamiento que es por vía de presupuesto, es decir, cada organismo estatal de cada provincia por su presupuesto destina fondos para financiar la educación. Pero no hay un instrumento o una asociación de recursos con condiciones, es decir, ¿qué características necesitamos para garantizar que los chicos aprendan en condiciones de suficiencia en términos de condiciones edilicias, materiales didácticos y pedagógicos, servicios? Aún hay mucho déficit respecto de garantizar las condiciones mínimas, es decir, escuelas seguras con condiciones pedagógicas y edilicias. Bueno, me quedé pensando, si por ley está establecido que el Estado Nacional debe destinar 6% de su Producto Bruto Interno a las cuestiones vinculadas a la educación, y esto no se está cumpliendo, pero bueno, estaremos un poco por debajo del 6%. ¿Cómo estamos comparativamente con otros países? ¿Se destina un porcentaje similar, o al menos en los papeles, un porcentaje similar de ingresos a sostener la educación como en Argentina? Sí, a ver, el 6% también tiene que ver con una meta de los países más desarrollados en la década de fines del 80, principios del 90. América Latina apuntó a esa meta también en muchos de los países y en general, de la última década, ha habido mucho incremento respecto de los presupuestos. La diferencia es que en algunos países han modificado el cómo se han asignado esos recursos a la educación de forma de garantizar mejores condiciones edilicias y sobre todo de equidad de los recursos en cada país. Pensemos, por ejemplo, Brasil, que suele ser un caso que uno referencia por la configuración federal y descentralizada que tiene, también han asignado recursos para reducir la inequidad estructural que tiene el país. Pensemos, Brasil es el país más grande de América Latina y Argentina en ese sentido no ha avanzado, solamente ha mantenido el mismo esquema de financiamiento y ha procurado evitar asignar de otra forma los recursos, y no tiene que ver con un modelo al chileno, que tiene que ver con un enfoque de demanda, sino es cómo hacemos más justo el mecanismo de la oferta educativa, que también es desigual, y eso no se ha modificado en los últimos años o décadas. Muy bien, Agustín, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable con Telediario Federal como siempre, la gente del Observatorio Argentinos por la Educación. Los felicitamos por el trabajo que vienen sosteniendo de un tiempo a esta parte. Un abrazo, Agustín. Bueno, un abrazo, saludos. Muy Gracias. amable. Hasta pronto. Bueno, para pensar, a veces tenemos muchas demandas sobre la educación, exigimos mucho más de lo que puede dar el propio sistema, ¿no? Como decía Agustín, hay escuelas que se están cayendo, que tienen problemas edilicios y demás, y le queremos exigir mucho más cuestiones en calidad educativa cuando no pueden atender cuestiones urgentes, ¿no? Y eso está ligado estrictamente con el presupuesto que se les da. Sí, la lucha tiene que ser siempre que la educación esté bien financiada porque es la base para el desarrollo y el crecimiento de un país, sin duda.